Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Había anochecido en Chicago y un viento gélido azotaba las calles desiertas. Marcus Bennett, un hombre negro de unos 30 años, caminaba a paso ligero hacia casa tras un largo día de trabajo. Su abrigo no era lo suficientemente grueso como para protegerlo por completo, pero mantenía la cabeza alta, intentando concentrarse en la comodidad de su cálido apartamento. De repente, dos patrullas se detuvieron bruscamente frente a él. Las luces intermitentes le iluminaron el rostro, y antes de que pudiera reaccionar, los agentes ya estaban a su lado. Oigan. ¡Alto!, gritó uno de ellos. Marcus, sorprendido, obedeció, levantando las manos. Lo empujaron contra una pared helada, riendo cruelmente. ¿Qué haces aquí a estas horas, chico?, preguntó el otro policía con una sonrisa burlona. Los transeúntes apresurados apartaron la mirada, algunos demasiado asustados para intervenir. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo a sí mismo, sino por frustración ante esta injusticia gratuita. Lo registraron sin motivo alguno, tratándolo como a un criminal. Cada palabra que pronunciaban era un golpe más a su dignidad. El frío le hería la piel, pero el verdadero dolor provenía de la humillación pública, la vergüenza impuesta por hombres que se suponía debían proteger a la sociedad. Mientras se alejaban, riéndose de su propia autoridad, Marcus se quedó allí paralizado, con la respiración entrecortada y las manos entumecidas. En aquella noche gélida, una llama de determinación comenzó a arder en su interior. Sabía que un día, ya no sería una víctima. En los días posteriores al incidente, Marcus no podía quitarse de la cabeza la imagen de los policías empujándolo contra la pared helada. Cada detalle de aquella humillación se repetía una y otra vez en su mente, el frío, las risas crueles, las miradas indiferentes de los transeúntes. Pero en lugar de dejarse llevar por la ira, decidió canalizar su dolor en energía. Pasaba las tardes pensando. ¿Cómo podía un simple hombre protegerse de la arbitrariedad? ¿Cómo podía reaccionar con inteligencia sin ponerse en peligro? Las respuestas no eran sencillas, pero Marcus sabía que debía actuar con estrategia, no por impulso. Empezó por fortalecer su cuerpo y mente. Correr en las frías mañanas, hacer ejercicios de defensa personal y leer sobre leyes y derechos civiles se convirtieron en su ritual diario. Marcus quería aprender no solo a defenderse físicamente, sino también a usar el sistema legal para lograr justicia. Al mismo tiempo, conectó con grupos locales de derechos civiles. Asistió a conferencias y se reunió con abogados y activistas que compartían su deseo de cambio. Estos encuentros fueron una revelación, no estaba solo. Otros habían sufrido humillaciones similares y habían encontrado maneras de defenderse con inteligencia. Por la noche, releyó las notas que había tomado, considerando posibles estrategias. Imaginó un día en que podría regresar, ya no como víctima, sino como alguien capaz de sacarle provecho a la situación. Este pensamiento lo llenó de nuevas energías. Marcus comprendió que debía esperar, prepararse y atacar en el momento oportuno. Así, de la gélida humillación de aquella noche nació una determinación silenciosa pero inquebrantable. Marcus Bennett ya no era solo un hombre marcado por la injusticia, se estaba convirtiendo en un hombre dispuesto a cambiar el curso de las cosas. Marcus sabía que no podía depender solo de la ira y los planes abstractos. Para consumar su venganza, necesitaba fortalecerse, rodearse de las personas adecuadas y adquirir habilidades que aún no poseía. Unas semanas después del incidente, abandonó Chicago temporalmente para mudarse a una ciudad cercana conocida por sus programas de liderazgo y estrategia. Allí recibió una formación intensiva en derecho, comunicación y seguridad personal. Conoció mentores que le ayudaron a comprender cómo la justicia podía ser una herramienta poderosa. Abogados con amplia experiencia le enseñaron los entresijos de los procedimientos legales, y activistas le mostraron cómo sensibilizar al público y atraer la atención de los medios. Marcus también amplió su red de contactos. Se reunió con expolicías honestos, periodistas e incluso influyentes figuras del mundo empresarial que habían sufrido injusticias y habían aprendido a defenderse con inteligencia. Cada una de estas interacciones añadió un nuevo componente a su estrategia futura. Al mismo tiempo, fortaleció su cuerpo y mente. El entrenamiento físico diario, la meditación y la lectura de biografías de líderes inspiradores transformaron su dolor en disciplina. Marcus comprendió que, para ser respetado,
debía mostrarse invencible, incluso ante la arrogancia ajena. Pero la lección más importante que aprendió fue la paciencia. La venganza impulsiva a menudo conduce a la destrucción personal. Marcus tuvo que esperar el momento oportuno, analizar cada detalle y atacar con precisión, sin dejar margen para la casualidad. Con el paso de los meses, la llama de su determinación se convirtió en un fuego controlado y metódico. No solo se preparaba para regresar, sino para ser un símbolo de dignidad, resiliencia y justicia ante la humillación. 6 meses después del incidente que marcó su vida, Marcus Bennett regresó a Chicago. La ciudad no había cambiado, pero él sí. Caminaba por las calles que conocía con una confianza renovada, con la mirada clara y firme. Las mismas aceras heladas, las mismas farolas parpadeantes, todo parecía observarlo como un testigo silencioso de su pasado. Ahora Marcus ya no era el hombre asustado y humillado. Estaba rodeado de aliados, mentores y profesionales dispuestos a ayudarlo a exponer la injusticia que había sufrido. Cada movimiento estaba calculado, cada interacción cuidadosamente sopesada. Sabía que las prisas podían arruinar meses de preparación. Volvió a visitar el barrio donde todo empezó. Las tiendas, las farolas, el muro helado contra el que se había visto empujado, cada detalle fortalecía su determinación. Se tomó el tiempo de hablar con algunos vecinos que conocía, construyendo sutilmente una red de posibles testigos y aliados para lo que estaba por venir. Pero Marcus no había regresado para una venganza impulsiva. Quería un impacto duradero, una demostración pública de que la injusticia tenía un precio. Su estrategia combinaba pruebas, medios de comunicación y legalidad. Cada elemento debía ser perfecto para que todo el mundo viera lo sucedido y comprendiera que nadie debía quedar impune. Mientras caminaba bajo el viento gélido, sintió que esa vieja ira se transformaba en una energía metódica, lista para ser utilizada. Marcus Bennett ya no era una víctima. Era un hombre preparado, paciente y dispuesto a cambiar la narrativa de su vida y a mostrarles a sus antiguos opresores que la humillación tenía un precio inesperado. Marcus sabía que la paciencia y la preparación serían sus mejores armas. Comenzó recopilando meticulosamente pruebas y testimonios que pudieran respaldar sus futuras acciones. Revisitó cada lugar relacionado con su humillación, tomando fotografías, anotando detalles y hablando discretamente con los testigos que habían presenciado el incidente. También contactó con periodistas locales reconocidos por su integridad e imparcialidad. Con ellos, compartió su historia con cautela, sin revelar nunca completamente sus planes, pero generando suficiente interés como para que los medios estuvieran dispuestos a apoyarlo cuando llegara el momento. Mientras tanto, Marcus reunió a un equipo legal. Abogados de derechos civiles, expertos en procedimientos policiales e incluso exagentes de la ley se convirtieron en sus aliados. Juntos, analizaron cada aspecto legal, anticipando cualquier posible reacción de la policía. Marcus no dejó nada al azar. Simuló varios escenarios, planificando cada detalle. ¿Qué haría un policía arrogante en una confrontación pública? ¿Cómo reaccionarían los testigos? ¿Qué ángulos de cámara captarían mejor la injusticia? Cada aspecto de su estrategia estaba diseñado para transformar su venganza en un mensaje claro e irrefutable. Al mismo tiempo, continuó reforzando su imagen, vestimenta impecable, discurso seguro y perfecto control de sus emociones. Sabía que la percepción pública sería tan crucial como la propia evidencia. Marcus quería ser visto por la policía como el hombre tranquilo, inteligente e intocable que jamás habían imaginado. Cada día, ensayaba sus acciones, perfeccionaba sus estrategias y ampliaba su red de apoyo. La transformación fue completa. Marcus ya no era un ciudadano herido. Era un estratega, un hombre dispuesto a exponer públicamente a quienes creían poder humillarlo con impunidad. El invierno había regresado a Chicago, y el frío cortante le recordó a Marcus la noche en que todo comenzó. Pero esta vez, no estaba solo ni vulnerable. Rodeado de sus aliados y equipado con cámaras, testigos y reporteros, caminó por el barrio donde había sido humillado. Cada paso era calculado, cada mirada medida. Eligió una noche con poco tráfico, pero los transeúntes podían presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los medios de comunicación estaban preparados, listos para filmar discretamente. Los testigos habían sido notificados y estaban listos para intervenir si era necesario. Marcus había transformado la ciudad entera en un escenario estratégico.
Cuando los policías lo reconocieron en una esquina, su arrogancia habitual reapareció de inmediato. «Oye, tú», gritó uno de ellos, creyendo ver al mismo hombre vulnerable al que habían maltratado unos meses antes. Pero Marcus no mostró miedo ni nerviosismo. Permaneció erguido, tranquilo, con la mirada fija. En lugar de huir o enojarse, Marcus habló con calma. «¿Me recuerdan? Me humillaron aquí mismo, con este viento gélido». Los policías, sorprendidos por su calma y aplomo, balbucearon torpes disculpas, sin percatarse de que cada movimiento y palabra estaba siendo grabado en cámara. La escena se desarrollaba tal como Marcus la había planeado, los testigos estaban atentos, los periodistas tomaban notas y filmaban cada reacción. Los policías, desconcertados, empezaban a perder la calma, mientras Marcus mantenía el control total de la situación. Esa noche, por primera vez en meses, Marcus sintió una poderosa sensación de control. Ya no era una víctima. Había transformado su dolor y humillación en una demostración pública de valentía y estrategia. Y eso era solo el principio, su plan, ahora en marcha, pronto alcanzaría su clímax. Al día siguiente del enfrentamiento en las calles heladas, las imágenes de Marcus y los policías humillados ya circulaban en redes sociales. Los vídeos mostraban claramente la arrogancia de los policías frente a un hombre tranquilo y decidido. Los comentarios llovieron, indignación, apoyo y admiración. Marcus se había convertido en un símbolo de dignidad inquebrantable ante la injusticia. Los medios locales y nacionales recogieron la noticia. Los periodistas acudieron a entrevistar a Marcus, fascinados por su estrategia, su autocontrol y su plan meticulosamente ejecutado. Explicó, sin odio ni ira, cómo había transformado su dolor en acción reflexiva y legal. Cada palabra reforzaba el impacto de su mensaje: nadie debería quedar impune. Mientras tanto, los agentes implicados se vieron sometidos a duras críticas. Su reputación comenzó a desmoronarse a medida que se acumulaban las pruebas visuales y los testimonios. Algunos colegas expresaron públicamente su incomodidad, mientras que otros guardaron silencio, conscientes de que su situación se estaba volviendo delicada. Marcus, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que su fuerza no residía solo en la visibilidad mediática, sino en cómo convertir esa atención en justicia tangible. Sus aliados legales ya estaban analizando las reacciones, detectando inconsistencias en los relatos de los policías y preparando el caso para la siguiente etapa. Ese día, Marcus sintió que la situación cambiaba. Lo que había comenzado como una fría humillación se estaba convirtiendo en un movimiento, un ejemplo para todas las víctimas de la injusticia. Cada publicación, cada artículo, cada comentario alimentaba su determinación. Ahora sabía que la opinión pública, combinada con una sólida estrategia legal, podía generar un cambio real. Marcus había encendido la primera chispa de un fuego de justicia, y nadie podía apagarlo. Unas semanas después de que las imágenes se hicieran virales, Marcus, con el apoyo de su equipo legal, presentó una denuncia formal contra los policías responsables de su humillación. El caso era sólido: vídeos, declaraciones de testigos, informes periciales y análisis legales demostraban inequívocamente la mala conducta de los agentes. El caso se trasladó rápidamente a un tribunal de Chicago. Los policías, hasta entonces arrogantes, se encontraron con un montón de pruebas y la atención de los medios. Sus abogados intentaron restarle importancia al incidente, alegando procedimientos rutinarios, pero la claridad de las imágenes y la coherencia del testimonio hicieron casi imposible cualquier defensa. Marcus entró en la sala con calma y confianza. Vestía un traje impecable y serenamente. Cada mirada del juez y del público le reafirmaba la compostura y le devolvía la dignidad. Los policías, en cambio, parecían abrumados por la magnitud de la situación. Las audiencias fueron intensas. Los testimonios de los transeúntes, las grabaciones de las cámaras de vigilancia y el análisis de los expertos demostraron la brutalidad y la arrogancia de la policía. Marcus, por su parte, se mantuvo como un ejemplo de paciencia y control, sin permitir que ninguna emoción negativa influyera en su presentación. El veredicto, esperado con gran entusiasmo y con gran repercusión mediática, finalmente se dictó: los agentes fueron suspendidos y acusados de abuso de poder y comportamiento discriminatorio. La victoria de Marcus no fue solo personal, representó un paso adelante para todas las víctimas de violencia e injusticia similares. Este éxito fortaleció su determinación. Marcus sabía que su lucha no había terminado, pero había demostrado que la perseverancia,
la estrategia y la dignidad podían triunfar sobre la arrogancia y la injusticia. Lo que había comenzado como una humillación en el frío se había transformado en un símbolo de justicia y resiliencia. El día del juicio dejó un sabor a victoria en el aire, pero para Marcus, había más en juego que el simple castigo para los policías. Quería que esta historia se convirtiera en un ejemplo vivo para su comunidad y para todas las víctimas de injusticia. En un evento organizado por un grupo local de derechos civiles, Marcus habló ante una multitud atenta. Su voz era serena, pero cada palabra llevaba el peso de su experiencia. No podemos permanecer callados ante la injusticia. Tenemos el derecho y el deber de defendernos, pero con inteligencia y dignidad. Los rostros del público reflejaban emoción y admiración. Marcus explicó cómo transformó su dolor en un plan estratégico, cómo utilizó la ley, los medios de comunicación y el apoyo comunitario para generar un cambio real. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y poder silencioso. Mientras tanto, los policías, marcados por la humillación pública, empezaban a sentir las consecuencias sociales y profesionales de sus actos. Los medios de comunicación seguían su situación, y su imagen quedó irremediablemente dañada. Marcus, observando desde lejos, sabía que su venganza no residía en la venganza física o emocional, sino en la forma en que había invertido los roles. De víctima, se había convertido en un ejemplo de justicia y respeto. La comunidad local comenzó a movilizarse más para denunciar el abuso, inspirada por la historia de Marcus. Surgieron talleres, campañas de concienciación y grupos de apoyo. Su acción desencadenó un movimiento más amplio, y Marcus comprendió que su lucha personal ahora tenía un impacto colectivo. En este día simbólico, Marco Aurelio sonrió para sus adentros. No era solo una victoria legal, era la prueba de que la paciencia, la estrategia y la dignidad podían triunfar sobre la arrogancia y la opresión. Y, sobre todo, enviaba un mensaje claro: nadie debería subestimar jamás el poder de una persona decidida y justa. El juicio había concluido, pero las repercusiones se sintieron mucho más allá de la sala del tribunal. Los oficiales responsables de la humillación de Marcus fueron condenados, suspendidos permanentemente y se enfrentaron a sanciones económicas y disciplinarias. El tribunal reconoció la gravedad de sus acciones y elogió la meticulosa estrategia de Marcus. La prensa se hizo eco de esta victoria, y Marcus se convirtió en un símbolo nacional de resiliencia y justicia. Su nombre circuló en redes sociales, periódicos y televisión. Pero en lugar de dejarse llevar por la gloria, Marcus mantuvo la humildad. Para él, esta victoria no era personal, representaba la lucha de todos aquellos que habían sido víctimas de injusticias similares. Su familia, amigos y mentores celebraron con él, pero Marcus ya tenía la vista puesta en el futuro. Quería que esta victoria inspirara y protegiera a otros. Utilizó los fondos recaudados con las condenas de los oficiales para crear un programa de asistencia legal para víctimas de abuso policial y organizar sesiones de capacitación sobre derechos civiles. En las calles de Chicago, los transeúntes que conocían su historia lo recibieron con respeto. Su regreso al barrio donde había sido humillado era ahora un paseo de dignidad e inspiración. Las mismas aceras heladas que habían presenciado su miedo ahora eran testigos de su renovada fortaleza. Este triunfo demostró que con paciencia, estrategia y valentía, incluso la situación más humillante podía transformarse en una victoria contundente. Marcus había logrado convertir la injusticia en un mensaje contundente: es posible alzarse, luchar e inspirar un cambio real y duradero. Meses después del juicio y de la cobertura mediática de su historia, Marcus Bennett continuó trabajando por su comunidad. Fundó una organización dedicada a apoyar a las víctimas de injusticia policial, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo emocional y capacitación en defensa de los derechos civiles. Su iniciativa atrajo la atención de medios nacionales y organizaciones internacionales. Marcus se convirtió en mentor de muchos jóvenes de Chicago, enseñándoles a transformar la ira y la humillación en fuerza y acción decidida. A menudo les decía: el verdadero poder no reside en la violencia ni la venganza, sino en la estrategia, la paciencia y la dignidad. El barrio donde había sido humillado también cambió. Los vecinos, inspirados por su valentía, comenzaron a movilizarse con más fuerza contra el abuso y a apoyar a las víctimas de injusticia. Los agentes de policía local, conscientes de la vigilancia comunitaria, actuaron con mayor cautela y responsabilidad. Marcus, ahora respetado y reconocido, a veces caminaba por estas calles, pensativo. Lo que comenzó como una fría noche de humillación se había transformado en un movimiento por la justicia y la inspiración.
Su historia demostró que incluso ante la injusticia más brutal, era posible recuperar el control, transformar el dolor en fuerza y dejar un legado perdurable. Y en el corazón de Marcus había ahora una convicción inquebrantable: cada humillación podía convertirse en una oportunidad para levantarse más fuerte, luchar con más inteligencia y cambiar el mundo, paso a paso.